noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Samuel. Había un hombre en Ramá de la tribu de Efraín llamado Elcaná, que tenía 2 mujeres, Aná y Peninat. Peninat tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecer sacrificios. Ahí vivían 2 hijos de Eli, Jofni y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peninat y a cada uno de sus hijos su parte, pero Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peninat, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Y esto sucedía año tras año. Cuando subían a la casa del Señor, Peninat la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Al Salmo 115 respondemos: Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 10 de enero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, o amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Comienza el Evangelio de Marcos. Empezamos hoy la primera semana del tiempo litúrgico que corresponde durante el año y que comprende 34 semanas. Desde hoy hasta la 9ª semana, inclusive se proclamará el Evangelio de Marcos, al que seguirá el de Mateo, hasta la 21ª y luego el de Lucas hasta la última. En el Evangelio de hoy distinguimos 2 partes. Primero, un resumen de la predicación inaugural de Jesús. Segundo, narración de las 4 primeras vocaciones de discípulos por parte de Jesús. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Marcos es el único en emplear el término Evangelio y decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértese y crean la buena noticia. He aquí un sumario o resumen de los muchos de Marcos. Hablar del cumplimiento supone una continuidad que enlaza las diversas etapas de la salvación. El motivo por el que Cristo
urge la conversión y la fe en el Evangelio es doble. Primero, porque se ha cumplido el tiempo, y para decir tiempo cumplido o plazo, vencido, el texto original en griego no emplea el término cronos, tiempo en el calendario, sino kairos, tiempo de gracia, de favor de Dios y de oportunidad de salvación. Como comentaba San Pablo, ahora en el tiempo de la gracia, ahora en el día de la salvación, porque está cerca el reino de Dios. Jesús mismo es la buena noticia del reino. En su persona, su mensaje y su obra está ya presente la salvación que el reino de Dios trae al hombre. Por eso, conviértanse y crean en el Evangelio. La segunda parte del texto del Evangelio relata la vocación de los 4 primeros discípulos de Jesús, que son 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Todos ellos pescadores. Llama la atención tanto la autoridad e iniciativa de Jesús que los llama a su seguimiento, como la respuesta inmediata e incondicional de los vocacionados. El discipulado, recordará más tarde Jesús, incluye una renuncia y una ruptura con todo, familia y posesiones. Conversión de fe y renovación del corazón y de la vida. Así orientaron los profetas su pregón de conversión, y así lo hizo también Jesús en línea con el último de ellos, Juan el Bautista. La conversión ha de ir acompañada de una adhesión a Cristo en la fe. Convertirse y creer son realidades inseparables. Como creyentes, como discípulos de Jesús, necesitamos vivir en un perenne estado de conversión, porque esta es una tarea siempre inacabada, de todo tiempo y para todos. Nunca estaremos suficientemente convertidos a los valores del reino. Son demasiados los intereses que nos tientan constantemente a desvirtuar e incluso invalidar nuestra respuesta a la consigna del Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Este imperativo es buena nueva de liberación, esperanza luminosa y transformante, empeño gozoso, don y tarea que hemos de asumir, responsable y alegremente, con un estilo nuevo de comportamiento personal y comunitario con Dios y con los demás. La radicalidad de la conversión continúa al reino de Dios, nos pide sensibilidad y una clara opción por los valores del Evangelio y los criterios de las bienaventuranzas. Esto se opone necesariamente a las prioridades del hombre viejo que llevamos dentro, en lucha con el hombre nuevo, liberado por Cristo. Así optaremos por el amor en vez del egoísmo, la solidaridad y la caridad en vez de la riqueza acaparadora, el bien común en lugar de la explotación, el perdón en vez del odio, el compromiso y la colaboración a cambio de la despreocupación social. Y todo esto debemos hacerlo por amor de Dios. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir de acuerdo al amor de Dios y ese amor expresado a los hermanos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.